Hola a todos, continuamos con la historia de la salvación. Una vez que el género humano empieza a crecer, los hombres empiezan a poblar el planeta. A mí se me hace siempre muy llamativo en documentales ver cómo el ser humano parece que tiene una necesidad intrínseca de llenar el planeta. Parece que la cuna de la humanidad es en África, pero de ahí empiezan a crecer. No es que se estorbaran unos y otros, creo yo. O sea, ahorita es cuando creemos que tenemos el problema de la sobrepoblación en algunos lugares. Yo viví en Australia y en Australia están aterrados por la sobrepoblación. Y lo más curioso es que toda la población, prácticamente toda la población de Australia cabe en la Ciudad de México. Y luego Australia es del tamaño de todos los Estados Unidos, más o menos. O sea que imagínense todos los habitantes de la Ciudad de México en todos los Estados Unidos. O sea, pues hay cantidad de espacio para todos. O sea, por más que sean súper gordos, todo el mundo cabe perfectamente bien, ¿no? Pero bueno, no tenían problema de sobrepoblación, de que se estorbaran. Es más, de hecho, se necesitaban los unos a los otros. Pero curiosamente, el ser humano se va, salen de África, pasan a Europa, pasan a Asia, llegamos a América, ¿no? Qué afán de caminar, pero bueno, pues ahora le vamos para Siberia, ¿no? Resulta que hay un puente por el que cruzamos América y empezamos a llenar América. Viene una población del planeta y lo que nos interesa a nosotros para efectos de la historia de la salvación es que va creciendo el ser humano como un universo de pecado. O sea, la maldad propia del pecado original no se quita. El siguiente pecado, decíamos, después del de Adán y Eva, es un fratricidio. Caín que mata a Abel. Y de ahí para adelante, así vivimos. El mal crece, el pecado crece, la abominación del pecado crece, hasta que, en términos bíblicos, porque esto es muy interesante, parece que Dios se cansa de la humanidad. Y dice, bueno, pues vamos a ver, los destruyo a todos. Y hay un capítulo muy interesante que es el de Noé. Se le anuncia un diluvio, Noé tiene que construir un arca, siempre se ha buscado algún vestigio de aquella arca, hay quien cree haberlo encontrado en algunas ocasiones, un vestigio de aquella arca en la que se le da la orden de introducir una pareja de animales. Entonces va metiendo animales, ¿verdad? Porque Dios nuestro Señor iba a hacer que descendiera este diluvio universal que acabaría con todos los habitantes del planeta a excepción de la familia de Noé. Hay a quien le parece exagerado este capítulo. Lo que pasa es que la Iglesia lo admite como tal. Alguien podría decir, qué inocentes, ¿no? La verdad es que no, porque en general la Biblia nos dice la verdad. Y en una epístola, San Pedro habla de Noé y los sobrevivientes del arca. De manera que, de alguna manera, ratifica la realidad de aquello. Tal vez no había tantos habitantes sobre la tierra, probablemente se murieron los de una zona concreta, en fin, lo que sea que haya sido, es que tiene lugar el diluvio. Y a mí me gusta mucho la escena porque pues está Noé, llueve, se inunda todo y después empieza a bajar el nivel de las aguas, de manera que Noé tiene que ver si ya puede salir del arca. Entonces suelta a un cuervo y luego suelta a una paloma que regresa, la vuelve a meter, suelta una vez más a otra paloma que regresa con una rama de olivo y entonces Noé entiende que ya hay posibilidad de descender, de salir del arca. Bien, me parece a mí que la intervención de Noé no es nada más un cuentito, sino que tiene un sentido teológico profundo. Y es como Dios nuestro Señor quiso ahogar el pecado. El primero que salió fue un cuervo, tienden a ser negros, así como estaba ennegrecida la humanidad, aquel cuervo se perdió, nunca regresó. Luego salió una paloma. En la venida de nuestro Señor Jesucristo es una paloma la que desciende sobre nuestro Señor Jesucristo, de manera que es una imagen para nosotros del Espíritu Santo, ¿no? Noé
queda un poco como padre de la humanidad a partir de entonces. Así como nosotros tenemos un padre que quiso salvarnos, ¿verdad? Pues Noé salvó a la humanidad por un instrumento de madera. Como siglos más adelante, nuestro Señor Jesucristo salvaría a la humanidad a través de la cruz. Bien, bueno, pues tiene lugar el diluvio universal, Noé, el arca. Bien, el siguiente punto es que Dios nuestro Señor establece una alianza con Noé. Esto es característico de la historia de la salvación, como nuestro Señor va interviniendo y en la intervención dialoga con nosotros. O sea, el tiempo seguía corriendo y viene un kairos, y ese kairos es una intervención de Dios. El tiempo seguía corriendo, viene la intervención de Dios y después de estas intervenciones suelen darse unas alianzas. O sea, Dios nuestro Señor hace un pacto con el pueblo. También esa historia podríamos decir que tiene como cosa característica que nosotros rompemos la alianza. Por otro lado, por parte de Dios, Él es siempre fiel a su alianza, siempre fiel, siempre fiel. Ya decíamos al principio que estos capítulos nos van revelando cómo es Dios. También nos dicen algo de nosotros. Nos acompaña, viene con nosotros, camina con nosotros. Y en su fidelidad no deja de renovar la alianza. Bien, un capítulo, podríamos decir, significativo que sigue al suceso del diluvio es el de la famosísima Torre de Babel. Es una situación un poco peculiar, ¿no?, en la que parece ser que los hombres se ponen de acuerdo y dicen vamos a construir una torre que nos lleve al cielo, tan alta que nos lleve al cielo. En el fondo, una vez más, si lo analizamos, tiene eso el mismo patrón que tuvo el primer pecado del primer hombre. Dice, vamos a ocupar el lugar de Dios, vamos a llegar hasta donde Dios está, vamos a dominar desde ahí. Bien, se da el hombre a la tarea de construir aquella torre y dice la Biblia que Dios nuestro Señor pues se asomó, ¿no? Bajó el Señor a ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando y dijo, forman un solo pueblo con una misma lengua para todos, y esto es solo el comienzo de su obra. Dios prevé la malicia del hombre porque van a caer en una sucesión de pecados. Eso es tan característico nuestro. Muchas veces la corrupción que genera corrupción o el narcotráfico que genera más y más y más narcotráfico, se proponen de alguna manera una vez más usurpar el lugar de Dios. Y Dios nuestro Señor, para hacerlos experimentar, para darles una lección, confunde las lenguas. A partir de entonces el hombre se disgrega, se separa, y es, podríamos decir, el remedio que Dios nuestro Señor le pone a la humanidad para que no siga pecando. Al margen de aquello, ese suceso de la Torre de Babel tiene una especie de paralelo, o es fácil de recordar, cuando una vez que viene nuestro Señor Jesucristo y se va a los cielos, muere, resucita, se va a los cielos y envía al Espíritu Santo, entonces se da una manifestación de unidad tremenda, porque el ser humano o todos los pueblos que oyeron la predicación, por ejemplo, de San Pedro, oían que Pedro hablaba en un idioma, pero todos los demás lo oían y entendían. ¿Cómo se da ese misterio de entender las lenguas? Hay distintas explicaciones. El punto es que, en contraste con la separación de Babel, tenemos la unión o la unidad que va a producir más tarde el Espíritu Santo cuando una a todos los pueblos. Esa es, podríamos decir, una de las misiones del Espíritu Santo, unirnos. Él es la persona amor en la Trinidad, quiere nuestra concordia. Tendríamos que entrar al capítulo de Abraham, interesantísimo, pero eso lo dejamos para la siguiente lección. Muchísimas gracias.